cuando tenemos 4 grupos o 5, sí, pues es esta semana y la que sigue todavía. Tienes toda la razón, profesor. Ya ves que les platiqué que hace unos días califiqué 300 tareas, me llegaron a enviar 300 tareas. Ya mi esposa me comentó que debería tranquilizarme. Les juro que me temblaba este ojo, fíjense. Esos son los estrés pedagógicos que vive un docente, ¿no, profesor Juan? Imagínense 300 tareas. No, es el demo. Terrible, terrible. No, profesor Juan, ahorita estamos en acción, ¿no? Un poco. No, y luego cuando baja esa intensidad, uno a veces, ¿qué hago? ¿No? A veces uno reflexiona, porque ahora, ¿qué hago? Porque uno pues se mete en la actividad y demás, pero bueno, esa es parte de la temática, ilustres profesores. ¿Qué les parece si terminamos ya la materia de proyectos educativos? Me da gusto, inclusive me emociona, porque puedo intuir de manera empírica. ¿Se acuerdan que el empirismo viene del propio Aristóteles, de John Locke, de David Hume, que empereia significa en griego experiencia? Puedo hacer mi deducción con base a mi experiencia, es que veo que a lo mejor ustedes ya lo están llevando a cabo y lo van a llevar a cabo todos, algún proyecto futuro en su colegio. Entonces, eso puede ayudar precisamente para que se haga algo también tangible, el aspecto de las ideas. Muy bien, prosigo, ilustres profesores. Les digo que la seriedad de ustedes no sé, como que me pone nervioso. Digo, ilustres profesores. Bien, entonces en la tercera tesis, aquí ya lo hemos comentado en esta sesión que tuvimos, sobre que no hay que perder de vista algunos matices. No hay que perder de vista todo lo que acontece. La profesora Edith también por ahí comentó el aspecto cultural, también el aspecto sociológico. Y no puedo evitar recordar a el propio Emilio Durkheim, este padre, al igual que el propio Max Weber. Bueno, Max Weber fue uno de los grandes ilustres de la sociología moderna, al igual que Emilio Durkheim, donde hablaba del aspecto también cultural que trae cada sujeto cuando está presente en su individualidad, ¿no? Vemos, por ejemplo, a Rafael, a Pepito en el aula sentado, pero detrás de ello hay toda una cultura, hay una familia, hay un aspecto laboral, hay muchas cosas, muchos matices. Si uno nada más juzga al sujeto que está sentado ahí, nos podemos equivocar más, porque a veces el joven dice, bueno, no quiero hacer la tarea, no quiero hacer nada de esto, pero ¿por qué? Si uno introduce el aspecto sociológico, te das cuenta que trae problemas, no ha desayunado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no se les olvide que comentaba Max Weber y el propio Emilio Durkheim. De hecho, Emilio Durkheim por ahí tiene un tratado sobre el suicidio, un libro que se llama El suicidio. Entonces, y me recuerda, fíjense, no puedo evitar, ya les he platicado el propio Víctor Alejandro Paya sobre el concepto también que maneja sobre el aspecto del antropólogo social, sobre el sujeto. Entonces, esta parte también es importante no perder de vista, porque una escuela es todo un ecosistema, una escuela es todo un aspecto comunitario amplísimo. Muy bien, entonces no se les olvide esto, profesores, esta parte de, y usted era bueno, profesor, pero ¿acaso será 8 o más inteligencia? Hay muchas inteligencias, ¿no? ¿Por qué razón? Y por ahí hay una corriente que ha negado las inteligencias múltiples. Pero yo como filósofo les puedo decir, pero eso es ridículo. ¿Por qué? Porque cada uno de los sujetos ve el mundo o tiene sensación del mundo, de la realidad de forma distinta al vecino, al compañero. Yo, por ejemplo, puedo decir, tengo calor y a lo mejor la profesora digo, la profesora le dice, decir, no, hace frío, profesor. Es la forma como cada uno de los sujetos ve el mundo distinto, ¿no? El aula de clases es así, a lo mejor diga, bueno, profesor, yo no entendí bien este tema o algo, y uno puede decir, bueno, pero si lo comprendió bien tu compañera, sí, pero yo soy otro. Yo aprendo de forma distinta. Entonces, no pierdan de vista estos ilustres profesores. Muy bien, prosigo, ya para ir terminando. Hoy vamos a ver ya en la segunda sesión
a una autora muy peligrosa, por cierto, a una autora que yo lo he leído, muy peligrosa, nada más, bueno, ustedes ya tienen más que aspectos de peligro, ¿no? Realmente desarrollado, pero muy peligrosa, no puedo negar. Hoy lo vamos a ver. Bien, cuarta tesis. Aquí tenemos a un educador. Yo creo que en esta parte de ir trabajando algunos pilares educativos, ya en su momento el propio Edgar Morin, que sigue vivo todavía y qué bueno, porque estos filósofos del siglo XX ayudan mucho. Por ejemplo, Morin hablaba de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Y aquí el profesor David también es uno de los precursores de este tipo de aprendizaje de cooperación, de este tipo de aprendizaje vivido. Recuerden muy bien que existe actualmente dos posturas pedagógicas. Por un lado, la parte teórica, donde el docente habla, miren, jóvenes, cómo se debe de hacer. Por ejemplo, les había platicado yo el ejemplo de la cartilla moral que sacó este gobierno federal a partir del 2019. Y yo les he platicado la cartilla moral, y yo platico con el vecino y le digo, oye, de la cartilla moral, yo no lo he leído, ¿no? Exacto, profesora Edith. Pero si uno les dice, bueno, pero ¿cómo vives la moralidad? Ah, yo vivo la moralidad haciendo el bien. Ah, entonces lo que dice el profesor David es que tiene mayor impacto que los niños vivan esa teoría, hagan suyo ese concepto de la realidad. Él optó mucho el concepto de la experiencia. Otro nuevo pilar educativo, ¿no? A lo mejor digan usted, bueno, profesor, yo estoy dando la materia de español, como un ejemplo. Entonces uno puede pensar, bueno, ¿cómo puedo llevar a cabo ese tipo de actividad que los niños lo puedan vivir? ¿No? Un ejemplo. No sé si ustedes ya vieron que la propia Real Academia Española ya se manifestó por este tipo de lenguaje, ¿no? Caprichoso de algunos sujetos, de compañero, etcétera, ¿no? Por ahí salió, no sé si ustedes lo han visto. Y realmente si uno se adapta a estos caprichos sociales, el lenguaje desaparece. Gracias al lenguaje tenemos comunicación, gracias al lenguaje se lleva a cabo el aspecto educativo. Entonces, a eso se refiere el profesor David, la experiencia, un concepto vivido, como hemos comentado, por ejemplo, hablar con los jóvenes, un taller de drogadicción con los jóvenes. Bueno, el profesor puede estar hablando, pero si lleva un testimonio, lleva una persona que lo ha vivido, ha estado ahí, oh, el impacto es impresionante, porque alguien lo está expresando tal cual. A eso nos referimos con el aprendizaje basado en la experiencia. Ese es el nuevo paradigma, ese es el nuevo pilar educativo, que entra muy bien porque el proyecto educativo, ¿qué es? Son vivencias, son experiencias, son proyectos, son acciones que se llevan a cabo. Profesora Patti, bienvenida. Eh, Qué bueno que estás aquí. Eh, Muchas gracias, doctor. sí, te estaba confundiendo con la profesora Lisbeth. Me disculpo, caí en una herejía pedagógica, una disculpa pública. Excelente, profesora Patti, muy bien, muy bien. Dale, pues prosigo entonces. Bien, entonces les decía eso, no olviden esto, profesores, no lo olviden. ¿Cómo hacer posible el aspecto de la experiencia? ¿No? Lo hemos visto, inclusive algunas concepciones de que es muy distinto hablar desde la palabra, pero la palabra se tiene que volver una palabra viva. Recuerde muy bien que hablando del punto de vista antropológico, filosófico, epistemológico, hay ciertas culturas que les llaman la cultura del oído. Por ejemplo, hay culturas del oído que aprenden escuchando, pero hay culturas de la vista. Actualmente, ¿qué tipo de cultura vivimos? La cultura de la vista, de ver, de observar. Esa es la nueva sociedad. ¿Qué tipo de cultura es? La mayoría de la pedagogía en proyectos educativos se basa en cultura del oído. Los jóvenes no quieren oír nada más, quieren hacer, quieren ver, quieren observar. A eso se refiere el profesor con este tipo de educación por experiencias. Bien, profesores, ¿alguna pregunta que tengan? Muy bien. Vale, pues prosigo. Bien, aquí tenemos otra disyuntiva, una pregunta que hace el profesor
que estamos revisando precisamente cuáles son este tipo de, viendo la historia como un aspecto cíclico, no lineal. Recuerde muy bien que hay dos posturas epistemológicas actualmente. Por un lado, la postura de Tomás de Aquino, un filósofo y educador de la Edad Media, que miraba la historia como un aspecto lineal. Es decir, lo que se hizo antes ya no se repite, pero sabemos que en aspecto educativo, lo que muchas veces se hace es importante volverlo a hacer. Entonces, cuando hablamos de este concepto cíclico, es el aspecto de la historia, que lo que hemos hecho anteriormente lo volvemos a hacer. A veces un docente vive dentro de este aspecto cíclico, porque repites una y otra vez la materia, ¿sí o no, profesores? A mí me ha tocado dar una y otra vez la misma materia de religión, pero curioso, siempre aprendo distinto y hago siempre una nueva presentación. Increíble. Entonces, este aprendizaje basado en proyectos tiene un ciclo de cierto. Por un lado tenemos precisamente la primera vía cuando se quiere llevar a cabo, hacemos algo, es decir, la inquietud sale de los alumnos. Siempre, a veces, no siempre, pero a veces el docente debe de dejar que fluya los aspectos, ¿no? A veces hay más iniciativa por los jóvenes, por el propio plantel docente, por la planta docente. A veces hay más iniciativa en esto. Eso es precisamente, también se habla sobre todo esta parte de ir trabajando y sobre todo la parte de las conclusiones. Y esto es precisamente lo que habla. Eso es la parte cíclica, ¿no? Eh, Siempre va a ayudar para reflexionar y sobre todo para que el alumno haga propio esa experiencia. Se habla tanto del propio David Ausubel, del aprendizaje significativo, de Carl Roger, el aprendizaje basado en el estudiante, pues los proyectos educativos tienen que estar basados en ellos. Claro, el docente tiene sus iniciativas y demás, pero es importante no perder de vista a esos estudiantes que en un futuro a lo mejor aparezca y diga, profesor Edín, me acuerdo que llevabas a cabo este proyecto y demás. Entonces, este aspecto cíclico que tiene un proyecto tiene que ver precisamente siempre con la inquietud de llegar a hacer algo, a lo mejor un aspecto crónico. ¿Qué hubiera pasado si? Recuerden que la ucronía es una palabra inventada por bueno, a lo mejor muchos no están de acuerdo con esto, pero se podría decir un historiador, un experto en historia de México llamado Juan Ignacio Taibo II, no sé si lo han visto por ahí, el creador de los libros llamado Patria. Él fue el creador del concepto ucronía. Ucronía significa, es inventado, significa ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si? Tres puntos suspensivos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho esto y no hubiera hecho? Yo creo que nos hubiera ayudado muchísimo. Y recordando, profesora Patricia, recordando el aspecto etimológico de alumno. Hace poco estaba yo dialogando con mi esposa y por ahí había cierto como confusión etimológica. Recuerden que la letra A en griego es privativa, es decir, por ejemplo, hay significa en griego no, es privativa el concepto de esa palabra en griego. Entonces, cuando hablamos de alumno, muchos decían, es que significa sin luz, pero la palabra alumno no es de origen griego, es de origen latino. Por lo tanto, alumno se traduce como comer, comer. Por lo tanto, ustedes están comiendo. Entonces, este aspecto del ciclo de la experiencia es eso, profesores. Vean, hay pasos, conceptos. Por lo tanto, no se les olvide, estamos siempre comiendo algo, comiendo el aprendizaje, devorando. Bien, prosigo, profesores, porque el tiempo se nos va. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, profesores? ¿Por acá? Yo, doctor, en cuanto a esa, bueno, en la temática que está mencionando, Sí. y con respecto a cuando redactamos, yo tengo esa duda, por ejemplo, si es que, bueno, yo me he remitido, por ejemplo, tomé un diplomado de Derechos Humanos y ahí mencionaba, ¿no? Tenemos que, cuando redactemos un texto o hablemos, tenemos que decir alumnos y alumnas, ¿no? El lenguaje inclusivo. Me voy a la Real Academia de la Lengua y me dice que no, que ya es
una manera de decirlo de manera repetitiva. Entonces, hay varios documentos que he estado consultando y todos tienen diferencia, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo cuando he estado haciendo los trabajos precisamente para entregar, pues estoy así como en esa disyuntiva de decir, o le escribo alumnos y alumnas o alumnos. Entonces, ya mejor escribo alumnos, pero sí quisiera saber en ese sentido cuál es su postura. ¿Cuál es lo correcto, por así decirlo? Sí, en efecto, por ejemplo, estaba leyendo el informe que sacó la Real Academia Española sobre, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, yo luego expreso decir, somos hombres, ¿no? Pero precisamente en esa palabra ya viene detrás también el aspecto femenino, ¿no? Ya se comprende precisamente. Eh, eh, es decir, lo que uno debe de hacer, profesora Lisbeth, es acercarse más a la Real Academia Española porque nos ayuda. Ella regula el aspecto de la gramática española, pero lo correcto es decir, buenas tardes, estimados estudiantes, ¿cómo están, ilustres, etcétera? Sí, yo así me he dirigido en muchos años que llevo como docente y no ha habido ninguna dificultad en este aspecto, porque eso llega también a confundir, déjame decirte, profesora Lisbeth, ¿no? ¿Cómo están, compañere? Etcétera, etcétera. Entonces, si eso se aplicara, el lenguaje desaparecería, ¿no? Es decir, imagínese tú, profesora Lisbeth, escribiendo un libro tratando de que tu letra englobe toda la realidad de diferentes aspectos, sería imposible, ¿no? Entonces, eh, yo creo que desde el punto de vista sería pues lo más conveniente eso, profesora, porque eh, eso es precisamente lo que pienso, profesora Lisbeth. Sí, porque sí, si nos ponemos a revisar, pues nunca terminaríamos, ¿no? Es complicado y sí, incluso hay algunas normas que ahí nos mencionan lo que usted dice, ¿no? Estudiantes, profesores, pero hay otras que dicen profesores y profesoras, docentes y, no sé, algunas otras situaciones. Y yo sí he entrado mucho en ese conflicto, incluso lo he comentado con mi esposo y no llegamos a una conclusión, pero finalmente, pues sí, nos tenemos que ir a esta parte de la Real Academia de la Lengua y pues ver qué es lo que está surgiendo de nuevo, porque incluso hay muchos debates al respecto, entonces ya no sabemos qué hacer. Gracias. Sí, gracias, profesora Lisbeth. Y otra cosa también muy distinto son los caprichos sociales, ¿no? Caprichos de personas. Porque la institución de una lengua tiene siglos, no tiene códigos, tiene lógicas y argumentaciones. Y como les he comentado, profesora Lisbeth, cambiar una vocal o una letra no significa que exista ya, que existe un cambio social, ¿no? Es decir, se debe de construir, pero bueno, les he comentado que actualmente está la moda de deconstruir. Recuerden que les platiqué de Jean Derrida, el filósofo que fue el creador de ese concepto. Actualmente se está deconstruyendo al hombre y a la mujer con esa ideología del género, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahora se quiere deconstruir el lenguaje. Ese es otro problema. Ahora se quiere deconstruir la historia. Vean qué está pasando. Se quiere modificar que no hubo conquista, que todavía existe resistencia de las comunidades. Eso confunde. Lo que sí se debe de hacer es construir lo que se tiene, profesora Lisbeth, más en el ámbito del lenguaje, ¿no? Muy bien, excelente, profesora Lisbeth. Adelante, profesora Edith. Sí, doctor, gracias. Pues yo creo que depende mucho desde el punto de vista en el que se trate. Por ejemplo, quisiera compartir yo el punto de vista del derecho. Sí. En cuanto a derechos humanos, a partir del 2011 se incorpora la Constitución, más no significa, la Constitución va a garantizar ciertos derechos, pero tampoco obliga que se tenga un lenguaje inclusivo, no está dentro de la norma. Entonces, este, pues sí, efectivamente, a partir del 2011 encontramos los derechos humanos en la Constitución, pero no está regulado el lenguaje inclusivo. Entonces sí sería, coincido con el doctor en que sería propiamente, pues apegarnos un poquito a lo que es la comunicación a través de la Real Academia para no deformar precisamente el lenguaje, porque pues tampoco hay una norma que digamos que estamos, pues evadiendo o lastimando un derecho humano de otra persona a partir del lenguaje, porque no lo hay, solamente en el caso de la agresión psicológica, verbal y todo, pero esa sí está perfectamente puntualizada. Nada más, doctor. Interese apostillado, profesor Edith, excelente apostillado, tiene razón.
Creo que hay que verlo de diferentes puntos de vista, ¿no? Educativos, filosóficos, del derecho. Ya hasta, inclusive eso salió un gran escándalo, sacaron unas piñatas, ¿no? No soy tu compañera, soy tu compañera, salió unas piñatas por ahí y la chica esto que armó todo este problema de lenguaje dice, voy a demandar a los de la piñata, pero ¿qué argumentos? ¿Cuál es evidencia, no, profesor Edith? ¿Cómo los voy a demandar? ¿No? Entonces, es difícil, yo creo que nos vamos, en vez de trabajar en profundidad, precisamente, que por ejemplo, un ejemplo, yo que a lo mejor esté yo discapacitado, esté en silla de ruedas y quiero estudiar en esta institución y la escuela no me da ese derecho de estudiar con ellos. Entonces, ahí se debe de trabajar esa parte, me deben incluir en esa realidad pedagógica. Y no necesariamente, es que ya cambié la letra, cambié este aspecto, no significa que sucede la realidad. Sí, realmente, profesora Lisbeth, hay mucha batalla, pero recuerden esto, no se puede deconstruir todo. Es decir, yo soy producto biológico, soy hombre, no soy producto social. Lo que sí es producto social son mis ideas. Eso se construye socialmente, profesora Patricia. No es que el día de mañana use yo un peluquín y diga, ahora soy la profesora Josefina. Oye, profesor, ¿qué te pasa? Te has vuelto loco. Es decir, no se puede deconstruir todo, por Dios. Eso actualmente es lo que está pegando muy fuerte en este mundo occidental. Y claro, hay que analizar también desde el punto de vista sociológico por qué esta chica habla de compañera y cuál será su familia, dónde vivirá, cómo ha sido su parte de vida como mujer, habrá sufrido. Entonces, sin fin de proyectos, pero bueno, hay que apelarse, profesora Lisbeth, como muy lo comenta profesor Edith, revisemos la Real Academia Española, un diccionario muy bueno, nos ayudaría inclusive para dirigirnos a esa pluralidad en el ambiente pedagógico. Muy bien. Bueno, profesores, ¿qué les parece si sigo? Porque el tiempo se nos va. Gracias, profesor Edith. Bien, quinta tesis. Veo por ahí la profesora Patti muy estoica. Gracias, profesora Patti. Aquí, bien, en la quinta tesis se habla de la intención. Recuerden muy bien que no podemos obligar a nadie. De hecho, eso es como el lema del propio, en esta concepción que comentaba en ese libro, El arte del amor. Sobre que no podemos obligar a alguien a amarnos, ¿no? Precisamente no podemos obligar a alguien a hacer un proyecto. Eso es precisamente, va de la mano con que todos estemos de acuerdo, pero ¿cómo podemos estar de acuerdo en algo? El docente entra como la persona que debe de motivar, generar precisamente la inquietud entre todos. Hagamos todo perfecto, excelente. Eso es precisamente, y me recuerda un caso, yo les he comentado que en el 2017 pegó duro el sismo y tiró un internado marista allá en Oaxaca. Entonces, todos los estudiantes entraron a la cooperación y prácticamente construyeron otra vez el propio internado, claro, con compañía de personas expertas, pero hubo esa iniciativa. Al igual que ustedes vieron ahora en la Ciudad de México, mucha gente iba a ayudar, daban despensas, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos hace. Es decir, el gran proyecto de país en México no depende del presidente, depende de cada uno de nosotros, depende de la profesora Patti es México, la profesora Lisbeth, profesora Edith, profesor Juan, cada uno debe dar precisamente en esta connotación de la quinta tesis. Prosigo, ya para ir terminando, y aquí precisamente comenta el profesor Edgar Morín. Yo le he comentado a mi esposa que yo quiero vivir 100 años, o más de que la reina Isabel II. Ojalá que lo logre, profesores. Quiero vivir 100 años, ojalá que lo logre. Y resulta que me muero a los 60 años. No, ojalá que no. Ojalá. Entonces el profesor Morín ya tiene precisamente esa edad que muchos no quisieran y otros sí. El profesor Morín es este filósofo del siglo XX que nos ha dado precisamente algunas pistas de cómo ir transformando. Cuando hablamos, por ejemplo, los voy a calificar, no, calificar es poner etiquetas, lo vamos a ver ahorita. Los voy a evaluar. La evaluación ¿qué es? Construcción, formalización, etcétera, etcétera. Entonces, la forma como lo expresemos es la forma como se va a entender. A eso precisamente le llamamos exégesis. Les había dicho la palabra en griego, exégesis, interpretación del texto. Entonces, el profesor Morín nos brinda algunos temas, algunas generalidades, ¿no? Es decir, cuando el docente da su planeación, te vengo a entregar mi planeación, en vez de decir eso, te vengo a entregar mi estrategia pedagógica. Oh, no es posible.
¿no? Entonces, a eso nos referimos. Al final de cuentas es eso. Profesora Edith, yo creo que tú has de conocer muy bien a Michael Porter, el creador de la planificación estratégica de las empresas. Y hablaba precisamente esto de interactuar, de interactuando, ¿no? La cadena de valor que decía Michael Porter, ¿no? Es decir, va generando este círculo de apoyo y de acciones estratégicas. Entonces, ¿qué nos dice el profesor Edgar Morin? Que el proyecto educativo es una estrategia, es una gran estrategia competitiva. Se los dejo a ustedes como tema de reflexión de este tipo de materias, ilustres estudiantes. Muy bien, prosigo. ¿Alguna pregunta, profesores? Ya casi se nos termina la segunda sesión. Por cierto, profesor, he tenido una duda metódica, tipo cartesiano. ¿Cómo andan con ese ánimo de regresar ya al aula presencial o ya no, profesores? Hay cosas favorables, déjeme decirle. Podemos poner la carne a la parrilla, una mejor tarde, no lo sé, no lo sé. Bueno, algunos viven a tiro de piedra de la propia institución educativa. Pero ¿qué han pensado hasta ahora, profesores? ¿Será que terminaremos en línea nuestras clases o ya quieren regresar? Pues yo sí quiero regresar ya hace falta. De hecho, nosotros ya vamos a regresar, por ejemplo, en la primaria, Sí. ya a partir de noviembre ya vamos a regresar. No nos han dado una fecha, pero comentaron que a partir del 22 de noviembre ya todo el estado ya tiene que estar en presencial. Entonces, pues ya tenemos que trabajar de esa forma. Incluso yo hice, bueno, nos pidieron que hiciéramos una encuesta con las madres de familia, quienes sí quieren regresar. Y, por ejemplo, en mi grupo de 28, 25 sí quieren regresar y 3 no. Entonces, pues es la mayoría y a mí me beneficia porque pues voy a hacer todo el trabajo en presencial, solo serían 3 que trabajaría a distancia, pero pues son los menos. Entonces, siento que me va a beneficiar un poco por lo de la adquisición de lectura y escritura y pues a trabajar, pero yo estoy contenta. Excelente, profesora. Entonces, ¿cómo ves que regresaríamos a nuestra universidad? Felipe Villanueva, ¿cómo lo ves tú? ¿Positivo? Bien, pero no creo que regresemos porque precisamente fui hace como 3 semanas aquí a Tecámac a pagar mi colegiatura y platicaba con el director y me decía que probablemente en enero vamos a regresar a presencial. Ok. Ajá, porque como se considera una empresa, como es particular, Sí, entonces no pueden, ahorita todavía no se puede regresar, que lo más seguro es que terminemos el cuatrimestre ahorita así en virtual y ya en enero ya regresaríamos a presencial. ok. Yo creo que me parece una acción sensata, profesora Lisbeth. Excelente, muy bien. Sí, adelante. Adelante, profesora Lisbeth. Adelante. Sí, porque como bueno, por ejemplo, aquí en Tecámac las instalaciones los salones son muy reducidos. Entonces sí, siento que eso sería un poco complicado es que hay grupos que sí son de 8, 9, entonces sí, por la cuestión de la bioseguridad, pero pues ya en enero pues ya tendríamos que estar así ahorita en virtual todo este cuatri y pues está bien, creo que sí. Sí, en efecto, profesora Lisbeth, hay otros puntos positivos. Yo inclusive nunca he conocido a mis alumnos. Una vez me encontré un alumno en el súper. Y fíjense, cambió porque uno desde la parte de la computadora, profesora Lisbeth, uno se ve como apuesto, ¿no? Como alto. Y cuando lo ve, eres tú, sí, eres chaparrito. Te llevas una impresión tremenda, profesora Lisbeth, ¿no? Uno se hace ideas de cómo es uno, ¿no? Sí, así cuando nos vea va a decir, ay, estas son mis alumnas, ¿no? ¿Quiénes son ustedes? ¿No? ¿Quiénes son todos ustedes? No los conozco. Regresa a la parte virtual. Sí, tiene razón, profesor. Yo creo que hace falta. Excelente, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo, profesor? Y ya para terminar y entrar a la otra materia. Ok, No, doctor. muy bien, excelente. Muy bien, ese silencio me dice muchas cosas, profesores. Muy bien. Aquí nos habla el profesor, ya para cerrar, nos habla sobre el Génesis. Recuerden que la palabra Génesis significa en griego origen. Entonces el profesor hace una deducción
en este aprendizaje basado en proyectos educativos. ¿Cómo surge un proyecto? ¿Cuáles son las iniciativas que deben llevar a cabo? A veces es una imposición, a veces una inquietud colectiva, a veces es la desesperación de un director por tratar de dar a conocer su institución educativa, sin fin de variables. Como pueden ver, estas 6 variables, 6 connotaciones, nos dice precisamente cómo debe de surgir, desde pintar la calle, salir a recoger basura, pintar la escuela, hacer aseos y demás. Son sin fin de circunstancias, sin fin de acciones de cómo se debe llevar a cabo esta perspectiva. Yo creo que, por ejemplo, nosotros estamos en la parte 5, la acción provocada. Yo creo que hemos como provocado el proyecto educativo, no es que haya surgido, es parte precisamente de la esencia de la materia, pero sin duda considero que a lo largo de su trayectoria académica pueda ir generando precisamente algunos abordajes en la parte educativa. Entonces recuerden muy bien esto, profesores. Por ejemplo, en el tema 3, se pone por ahí 3 puntos suspensivos. Los días de, por ejemplo, el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día de, siempre hay como que se presta, ¿no? Por ejemplo, un buen proyecto educativo sería altares de muertos en una escuela, ¿no? Concursos de catrinas, etcétera. Eso entraría en la etapa 3, es decir, ya existe como, mira, hagamos esto. ¿Qué tal el 14 de febrero, no? También todo el mundo, hasta el enemigo te saluda, ¿cómo está? Oh, estoy muy bien, hasta te da una rosa, gracias, no esté envenenada, no esté envenenada, ¿no? Entonces, a eso nos referimos los días en este punto. Claro, cuando llegamos a una propuesta comunitaria en la etapa 6, es que precisamente todos están ahí dentro, ¿no? Entonces, recuerden muy bien esto, siempre debe haber una génesis y detectarlo bien, profesores, no se les olvide. Deben detectar bien por qué surgió el proyecto. ¿Por qué razón? Usted dirá, bueno, ¿para qué, profesor? Para argumentarlo, porque cuando ustedes me van a entregar el informe, me están entregando informe, eso es lo que van a hacer en su trabajo. A lo mejor el directivo, a lo mejor el dueño de la escuela diga, bueno, profesora Lisbeth, ya me hiciste tu propuesta de Día de Muertos, de concurso de altares de tu proyecto educativo, hazme formalmente tu propuesta. Precisamente este tipo de gente va a decir, ¿por qué surgió el proyecto? A través de esto, de un acontecimiento, etcétera, ¿no? Sí, saber argumentar y saber exponer algunas connotaciones generales. A eso nos referimos, profesores, con el génesis de los proyectos educativos. Claro está que nosotros generamos una acción provocada, como se ha dicho, ¿no? Y eso fue mi intención, porque de una u otra forma yo había pensado, bueno, a lo mejor nos quedemos en la parte precisamente teórica, ¿no? Pero siempre me ha gustado, al igual, por ejemplo, de la tesina, que yo he asesorado muchas tesinas ya, en maestría y en doctorado, desde el primer día de clases del proyecto de tesina, ellos ya están construyendo su planteamiento del problema, ¿no? Entonces, a eso es precisamente, profesora Patricia, lo que uno se quiere llevar a cabo. Muy bien, hemos terminado ya con ese libro de aprendizaje basado en proyectos. Vamos con nuestra otra materia, que les voy a hablar de un gran chisme filosófico, un chisme pedagógico en la historia. Ustedes son adultos, entonces les voy a hablar sin tabú, ¿no? Espero que no se vayan a enojar por ahí, profesores. Bien, entremos ya con nuestra materia, competencias educativas. Con el profesor Malpresky, terminamos hoy Malpresky. ¿No? El mundo necesita un nuevo currículo. ¿Alguna pregunta, profesores, del texto anterior? Yo creo que nos llevamos esto. El proyecto debe ser un impacto comunitario, estudiantil, personal. Pero aquí viene la duda. Esa era la pregunta que les había dicho. ¿Quién lo debe de proponer un proyecto educativo? Debe de ser dentro de la comunidad estudiantil, también acompañado por el docente. Porque uno dirá, bueno, cualquiera puede ser un proyecto educativo. Puede ser que cualquiera, decía por ejemplo Roberto Sampieri en el método científico.
pero la cuestión es que no cualquiera sabe la metodología pedagógica, porque un proyecto educativo tiene esencias pedagógicas y tiene un propósito. No cualquiera de, hagan este proyecto y listo. A ver, espérame, ¿cómo se hizo? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cuál es el camino? ¿Y cuál es el resultado? ¿Y cómo se va a evaluar? Tienen también propósitos pedagógicos, profesores. Eso es precisamente, por eso ese era el gran debate. Bueno, ¿dónde aprenden más los alumnos? ¿En la escuela o fuera de? A lo mejor fuera de existe aprendizajes informales, pero son informales, es un currículo informal. En la escuela existe ya un propósito, por eso la escuela no debe de desaparecer, desde mi punto de vista como filósofo, ¿no? Ya si quieren, alguien quiere leer por ahí el libro de Ivan Illich, donde dice la escuela ha muerto. Él propone que la escuela debe de desaparecer. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque para llevar a cabo un proyecto, una actividad pedagógica, debe de haber intenciones también científicas. La educación es ciencia. Entonces, eso yo lo considero y deduzco que se deben de quedar, profesores. Muy bien, ya vamos a tomar un pequeño receso. A ver a qué hora. Ok, ahí está. Bien, vamos con configuraciones finales con el profesor Marc Preskey. Bien, recuerden esto, el profesor Ángel Díaz Barriga hace unos días hizo una crítica, yo creo que acertada, sobre el punto de vista del profesor Preskey. El profesor Preskey es algo optimista con el aspecto de la tecnología. La tecnología también es otro de los pilares que fortalece las competencias del estudiante, del docente. Pero sabemos muy bien que todo en exceso, como decía Aristóteles, tampoco no es, ¿no? No es nada adecuado. Entonces, este punto de vista no hay que perder precisamente el aspecto del camino de revisar, que también tiene aspectos negativos, porque un nativo digital no necesariamente es muy astuto para llevar a cabo trabajos académicos. A veces sí son astutos para enviar WhatsApp, Facebook, etcétera, ¿no? Pero a lo mejor no puede llevar a cabo una buena claridad en el aspecto de la academia. Los interfaz sencillo, como le llamaba el propio Díaz Barriga. Muy bien, vamos con la primera tesis. Aquí precisamente el profesor Preskey dice que no perdamos de vista el papel del docente dentro de las competencias educativas. Hablamos inclusive qué tipo de actividades, qué tipo de reflexión, cómo se quiere llevar a cabo el trabajo en el aula, ¿no? Qué tipo, por ejemplo, por ahí estuve yo viendo el video de la profesora Patti, que en la otra materia se lo voy a comentar en profundidad, pero ella hablaba, bueno, aquí en esta actividad se va a lograr este tipo de fortaleza. Entonces, siempre se habla del docente. El docente siempre debe de estar ahí presente, porque el alumno, recuerden muy bien, por más que exista autoaprendizaje, por más que exista dominio de las pasiones, si el alumno no tiene esa guía y no sabe cómo hacer el aspecto teleológico, es decir, aspectos finales, se va a perder y va terminando haciendo algo que no es como lo más conveniente entrar en este aspecto. Muy bien, profesores, lamento informarles que el tiempo se nos ha terminado. ¿Qué les parece? Como siempre, ya a lo mejor me han de odiar por ahí colectivamente, pero por acá como López Obrador traigo por acá mi estampita anti exorcismo para que no entre precisamente ninguna idea extraña. Tomemos un receso, profesor, 5 minutos y venimos con Marc Preskey y el escándalo que les voy a contar. Ahorita nos vemos, profesor.